cámaras. Grabando. Audio. Escena 10, plano 1, toma 1, acción. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Biopic Cine? En esta ocasión estamos con un invitado muy especial, interesante, porque bueno, en las ediciones pasadas hemos estado platicando con productores, productoras, gente de fotografía, gente de las diversas áreas que conforman una producción, pero esta vez estamos yendo un poco más allá con nuestro invitado del día, Aarón. ¿Cómo estás, Aarón? Muchas gracias por estar aquí. A ti, gracias, Rodrigo, por invitarme. Yo encantado, siempre un gusto platicar y ahora estar aquí con el auditorio a ver que nos escuche. Pues, Aarón, gracias por tu tiempo. Y bueno, hay algo que empezábamos diciendo, que siempre tenemos aquí productores, gente que está haciendo las películas, ¿no? Sí. Tú eres un realizador, ¿no? Hiciste un documental, pero te has enfocado a lo largo de tu carrera en la cuestión de la exhibición, ¿no? Sí. En la cuestión de la divulgación del cine. Y en ese sentido, pues, quiero llevar un poco la charla, ¿no? Que nos platiques cómo ha sido para ti esta experiencia. Has participado además en festivales muy grandes, ¿no? Como el GIF, Cabos, Hot Dogs, ¿no? Que también tiene como una trayectoria bastante interesante. Y pues en Documenta, que ahora codiriges. Ya estuvo por acá también Jennifer Argain, ya platicamos. Y bueno, ¿cómo llegas a la exhibición? ¿Cómo es que te atrapa más ese mundo? Platícanos. Pues mira, la verdad es que mi historia es un tanto curiosa. Siempre que me preguntan, recuerdo que acá la invitación era como, tenemos realizadores, pásame tu filmografía, ¿no? Y yo, pues hice una película para foguearme, para entender desde el lado de la producción justamente qué implica el hacer la película, pero yo estoy más del lado, bien decías, de la exhibición. Y digo que mi historia es un tanto interesante porque de entrada mi carrera es de ingeniería, yo soy ingeniero en sistemas computacionales. Entonces, claramente no hay mucha noción, deja tú de producción audiovisual, de las humanidades, pues, ¿no? Es una disciplina bastante estructurada, lógica y cerrada, pero pues a la vez me sentía un tanto atrapado, pues, en este mismo temario y el programa académico, y en la misma universidad empecé a tomar materias para tratar de abrir un poco más mi panorama, ¿no? Que no estuviera tan cerrado. Ahí di con el club de cine de la universidad. Y pues bueno, mi profesora fue Cristina Bringas, Cristina, que es fundadora de Documenta, Sí. y a partir de ahí pues me integré en el proyecto en cuanto pude. Pasando el primer año de Documenta yo me involucré, llevo casi 9 años en el proyecto. Y ha sido interesante porque pues, me ha tocado navegarlo ahora sí que como me ha tocado, sin mucho plan, por pura curiosidad, por puras ganas de estar ahí, de involucrarme, de escarbar un poco, de decir, a ver, ¿y aquí qué? ¿Y esto qué? Y me invitan, pues vamos, y le muevo a esto. Hay cosas que también digo, no, como que esto no me late. Pero sí, eventualmente me he dado cuenta, yo creo que es parte de lo que de manera más tangible percibí al involucrarme en Documenta, pues la necesidad de que las películas conecten con su audiencia. Suena algo obvio, ¿no? El cine es, por naturaleza, es una actividad social, colectiva, ¿no? Estamos, al menos tradicionalmente, en una sala de cine con otras decenas de personas conviviendo y respirando y disfrutando de la misma película. ¿Cuántos no nos ha pasado el que cambia la percepción de una película por el simple hecho de que la vimos en el cine o la vimos en nuestra casa, ¿no? En nuestra casa quizás con flojera, distrayéndonos con el celular, pensando en otras cosas, le puse pausa, me fui a comer, y en el cine todo es una experiencia mucho más inmersiva y hasta la misma reacción de la gente te va involucrando o te puede ir sacando también de la historia, ¿no? Las reacciones, las risas, los llantos, a veces silencio sepulcral que se siente en la sala, es una experiencia pues bastante enriquecedora. Y a pesar de que es lo más obvio y es parte inherente del mismo cine, muchas películas no llegan a establecer esta relación con la audiencia, o les cuesta mucho trabajo, o solo lo hacen durante muy pequeño tiempo o sobre ciertos canales, y entonces la razón misma de existir de la película no se cumple porque no termina llegando a la gente.
Y aquí hablamos de una cuestión bastante compleja, pues, que tiene que ver con desde la distribución y eventualmente la parte de la exhibición. Curiosamente, ahorita que mencionabas este enfoque que se da a la producción de los invitados e invitadas anteriores en este mismo programa, pues es parte también de lo que sucede en la industria. Hay mucho foco a la creación, al desarrollo, al arte de hacer la película, ¿no? Pero es una de 3 partes. Claro. La segunda parte es quién la lleva a las salas y esa tercera parte es que en las salas la proyecten. Y entonces ahí todavía hay como muchos huecos y hay muchas áreas de oportunidades, mucha necesidad de cambio, de innovación, incluso de cambio de comportamiento en los mismos hábitos de las audiencias. Y bueno, en Documenta nosotros lo vivimos desde el momento 1. Les platico rápidamente cómo surgió Documenta, porque a la par en la que yo me uní a este cineclub universitario, Cristina tenía acercamiento con Inti Cordera, director y fundador de DocsMX, y empezaban con su programa de Doctubre. Era la primera vez, me parece que era el 10º aniversario o próximo a ser, y ellos estaban abriendo esta red de proyecciones de documentales itinerante a la par del festival que dura 10 días en la Ciudad de México. Inti buscó a Cristina. Oye, Cristina, me acuerdo que eres de Querétaro. Es uno de los 2 estados que me falta tener presencia en la próxima red de Doctubre. Okay. Ayúdame a que una sala cultural, un auditorio, un museo. Aquí tengo, creo que eran 8 películas y se proyectan en tales fechas. Tú ayúdame, ¿no? Entonces Cristina empezó a hacer gestiones, buscó Gabriel Horn, el Museo de la Ciudad, hasta en el Museo Regional, etcétera. Y hubo un momento en el que dijo, es que voy a traer un documental que probablemente no muchos conocen. DocsMX estaba confinado en la capital, era la primera vez que salía al resto del país. En Querétaro no había un cineclub o ciclos tan frecuentes de documentales, entonces era pues básicamente llevarlo a escondidas a una sala, a ver quién escuchaba, a ver quién iba, unas 8, 10, 15 personas, y ahí fue cuando de manera natural fue la decisión de hay que llevar el cine a las calles, hay que llevar el cine a la gente. Si nos esperemos a que la gente venga a la sala, se les ocurra descubrir que está el cineclub o este ciclo de proyecciones, pues vamos a tener poquita gente, va a pasar sin pena ni gloria, gracias Inti Docs, estuvo padre pues es la primera vez y hasta ahí llegó, ¿no? Entonces, las primeras proyecciones fueron en Plaza de Armas, en un octubre del 2012, hace justo casi 10 años, y la interacción desde ese momento fue bastante curiosa, pues. El momento en el que tú pones una pantalla de cine y el proyector y las sillas y empiezas pues a causar literalmente ruido, ¿no? Las bocinas, pones una musiquita ahí en lo que la gente va, pues llama la atención. Y Plaza de Armas pues es el corazón de la ciudad, es el flujo constante de gente que va bajando, pasando por ahí y se quedan viendo, ¿no? Y se quedan preguntando. Había gente en las primeras funciones que se quedaban un ratito, ¿no? Se sentaban a ver qué era, les llamaba la atención, se desesperaban, se paraban, pero poco a poco fuimos viendo cómo el público se fue formando. Fue empezando a, incluso entendiendo cómo nombrar las películas que veían, ¿no? Empezaban a preguntar por ¿cuál es el corto de hoy? Y luego se dan cuenta que cortometraje no era sinónimo de documental, ¿no? Y que documental tampoco era sinónimo de producciones de Discovery Channel o History Channel, ¿no? Que cada uno tenía su propia historia que contar y sus personajes que descubrir. Y entonces esa misma... Del mismo modo en que las audiencias fueron descubriendo el programa y los programas que cambiaron, porque el programa de Martes Documentales duró 3 años, empezó con Doctubre y de ahí fue como, bueno, pues estuvo bien otro mes y siguió ininterrumpido. También de la misma manera nosotros fuimos aprendiendo a esta conexión con las audiencias, a madurar el público. Yo creo que es una labor que nunca vamos a terminar y me parece que cualquier festival de cine y muchos otros programas, incluso de fomento a la producción, desde esa etapa, estamos en esta consigna constante de formar públicos. En la parte de producción también debería el realizador o la realizadora cuestionarse desde un principio para quién quiero hacer mi película o qué quiero contar, cuál va a ser mi audiencia, cómo voy a conectar con dicha audiencia. El documental es un tanto complejo porque
no tenemos mucho control de esa historia, estamos a merced de los personajes, por dónde se mueven, qué deciden hacer hoy, a dónde van a viajar. Son historias de muchos años, estarlos persiguiendo, de que de repente la línea que yo creía que iba a ser el arco narrativo del personaje se me corta porque un personaje fallece o sale del radar o ya no me contacta o un día cambia de parecer y me dice, ya no quiero aparecer en tu película. En esa visión que tú tienes de exhibicionista, ¿no? De exhibidor, ¿cuál es tu lectura respecto a esto? Porque ese es el tema principal del cine en México, ¿no? Por ejemplo, el año pasado salió el anuario, se crearon 256 películas, largometrajes, pero se cerraron espacios de exhibición y se cerraron festivales, ¿no? Entonces, esto, más allá de la pandemia, me parece que hay un tema también, justo de lo que dices, de creación de públicos. Sin embargo, tenemos películas mexicanas que sí generan bastante público, que sí generan taquilla, que sí generan dinero. ¿En dónde está haciendo el quiebre? ¿Dónde son las historias? Hay quien dice que son las historias, ¿no? Hay quien dice que no, que es más bien un tema de educación audiovisual, ¿no? En tu experiencia, ¿dónde crees que está el problema? Ay, es un tema complejísimo y le he dado muchas vueltas por años. La verdad es que no hay una sola conclusión. Son bastantes variables. La primera, creo que sí hay cierta responsabilidad en las producciones, en quienes deciden de entrada concebir las historias que contar, de moldear la misma demanda que las audiencias van pidiendo, pues, de esto es lo que quiero ver o esto no lo quiero ver, porque no lo conozco, porque no sé de qué va, porque no me llama la atención o no es algo que esté acostumbrado a ver, ¿no? Viene mucho por ahí y eso viene desde hace décadas principalmente dependiendo de la televisión, ¿no? Imaginemos las novelas, las telenovelas son larguísimas, son 200 episodios, 180 episodios. Ahorita estamos acostumbrados por otro ente dominante, hablando de las plataformas de streaming, a temporadas que tienen sí una narrativa episódica, pero de 10 episodios, ¿no? De horas o de 30 o 40 minutos. Y todo esto nos vamos adaptando. Entonces de ahí tenemos cierta influencia bastante importante. Segundo es, pues, lo que quizás ya podemos ir orientando más a lo que podríamos nombrar como el cine de autor, ¿no? Ya una mirada muy de, ok, quizás ya no voy a hablar solamente de lo que la empresa, la compañía, la distribuidora me dice de qué tengo que hablar, sino mi propia visión del mundo, mi entender de mi realidad, etcétera, que pues tenemos autores bastante relevantes acá en México que han logrado trascender, pero siento que todavía en los márgenes, ¿no? O sea, conocemos sus nombres, pero ¿cuántos conocemos sus filmografías completas? Y muy pocos conocemos sus nombres, ¿no? Exacto. Sí. En ese sentido, ¿cómo has visto la evolución del documental en México desde hace 9 años que tú empiezas? Y bueno, supongo que eras consumidor de cine desde antes, pero ¿cómo han evolucionado esas narrativas? ¿Hacia dónde crees que va ese cine, ¿no? Ha sido fascinante observarlo. En una perspectiva un poco más global, en estos 10 años de Documenta, y a propósito de que este año hemos estado conmemorando la primera década, nos ha permitido estar voltando hacia atrás, ¿no? Y ser conscientes como de, no solamente así comenzamos, sino esto hemos visto trascender a lo largo de los años, de los 10 años, ¿no? Y en primera es lo que te decía, el cambio de paradigma, el cambio del consumo, como las audiencias en cuestión de 3 años, 4 años nos acostumbramos a ir al cine y luego a ver la película o cualquier material audiovisual en nuestra casa, o en nuestra computadora, o en nuestro celular, ¿no? Sí. Yo no lo veo en el celular, pero hay mucha gente que lo ve en el celular. Y eso fue así, casi en automático, sin pensar. De repente ya la gente estaba así, obviamente se aceleró por la pandemia, pero eso fue un cambio muy importante. Todavía un tiempo antes de eso, empezaban a surgir justamente estos canales alternativos. Había posibilidad, hoy lo damos por sentado. Si no está en el cine, está en streaming. Pero hace 3 años todavía, hace 4 años, prepandemia, no era tan normal el que la gente pudiera ver películas. Había todavía un debate, y probablemente hasta cierta medida lo hay ahora, como de, es que si se proyecta
en streaming y no en la sala de cine, no es una película. Sí. O sí es una película, pero es una película para la tele, ¿no? Entonces, hoy en día nos reto pues a definir qué es un material para tele y qué es un material para cine, ¿no? Las líneas son cada vez más difusas, yo diría que ya no hay líneas divisorias y pues las audiencias también lo percibieron por mera comodidad y practicidad, pues seguían viendo cine y disfrutando cine, incluso en formato episódico, porque yo defiendo también que las series de televisión son una expresión cinematográfica en su propio formato, pues, pero que incluso ahora pues todo eso se ve difuminado y mezclado, ¿no? Y las líneas ya no son tan claras. Eso por un lado. Por otro, permitió que se contaran distintas historias. Es importante remarcar que el hecho de estar en canales tradicionales de exhibición implica el meterse en modelos de negocio tradicionales de exhibición. Y entonces tenemos aquí en México dos grandes exhibidores que básicamente acaparan el mercado. Tan solo Cinépolis acapara 75% de las pantallas en el país y pues eso implica que estamos supeditados a lo que sus reducidísimos departamentos de programación decidan programar aquí en Querétaro, en Plaza Esfera o en Juriquilla o en X lugar y literal, y así deciden qué llega a cada ciudad, ¿no? Interesante, por ejemplo, el caso de Cinépolis, porque Cinépolis tiene un brazo de distribución que hace, ¿qué será? ¿Qué tiene? Como 5 años, ¿no? No Más o menos, sí. 4 o 5 años. Pues ha empezado a abogar justamente por comprar títulos mexicanos y distribuirlos en sus salas. Yo siento En que Cinépolis Click. o en Cinépolis Click, exacto. Que es un poco como darse autopalmaditas en la espalda, ¿no? Sí. Como de, no, sí, yo impulso el cine mexicano y mira, ya compré. Pero las mandas a tu sala de arte, que aquí en Querétaro hay una sala de arte. Y pues lo que dure esa semana la película y a ver si Y luego sobrevive. ni una semana. O no llega porque tienes como 3 en sala de arte y aquí nada más llegó una. Y entonces, pues estamos limitados a lo que puede llegar a estos circuitos tradicionales, que claramente también por el mismo negocio se han visto dominados cada vez más por el cine extranjero, principalmente grandes producciones de Hollywood. Dentro del mismo Hollywood también ha habido un cambio trascendental. Pareciera que ya solamente se hacen o películas ultra carísimas con más de $200 millones de presupuesto o súper de bajo presupuesto de menos de 10 millones y la clase media de películas ya no se producen. Ya no hay estudios, ya no hay casas productoras que digan, va, le doy luz verde porque ¿dónde la voy a meter? En el cine no la van a ir a ver y en streaming se puede refundir por allí o no me van a pagar lo que me cuesta la producción. Y entonces... Sí, ya más bien son creo que ese papel lo está haciendo Netflix, ¿no? Y Amazon Exacto. Prime y todos estos, que son películas de menos presupuesto, de no tanta calidad, pero que terminan siendo también paja de los servicios de streaming. Exacto, y lo están cubriendo porque se creó este hueco en la misma industria. Los grandes estudios ya no decían, no, pues esto ya no es negocio, mejor me voy por la segura. O la franquicia, o la muy indie que con cualquier cosita recupera el presupuesto. Sí, con Por que eso ya vimos- la estrenen en Sundance. Ya la Exacto, hizo. sí, o sea, me van a ganar prestigio, premios o películas de terror que ya pues las andan mezclando y hacen la Sí, sí, 400 sí, sí. versión de la misma, pero siguen pegando porque hay géneros, hay nichos que explotan fácilmente y no te cuestan tanto dinero. Kate Winslet. Video. Agnes Barda. Lubeski. Cine tradicional. Tatiana Hueso. Drama. Películas. Viniles. Atardeceres. Doku. DCP. Resplandor. Suspenso. Palomitas. Invierno. Cortometrajes. Cuarón.
Bueno, pues seguimos en Biopic Cine y en esta sección es una sección complicada. A mí me parece odiosa porque cuando a mí me preguntan mis 3 películas favoritas no puedo decir, pero pues tus 3 películas favoritas. Un poco puede ser, te voy a dar chance de que sean algún autor, ¿no? Como, y eso, y que nos platiques así jerárquicamente cuáles son y por qué. Ok. Pues mira, creo que sí, ya hace años dije, creo que esta puede ser mi favorita. Obviamente cambia, ¿no? Ya sabes, dependiendo de la época de la vida, o la vuelves a ver y sube o baja en tu ranking. Pero la que está en mi número 1 creo que sí diría que es Los Paraguas de Cherburgo. ¡Wow! ¡Qué buena peli! Sí, de Jacques Demy. Me parece espectacular. Esas películas que vi por primera vez y dije, obviamente estaba llorando. La música le da como, pues te lleva a otros lados, me parece de las bandas sonoras más espectaculares y emocionantes que existen. Entonces, yo la descubrí, por cierto, cuando salió La La Land. Que La La Land, Damien Chazelle, pues luego dijo, es mi principal inspiración. Y yo, pues, Los Paraguas de Cherburgo, una película del, ¿qué será? 69, 68. Ajá. Pues ahí me tienes a mí, ¿no? De, pues, ¿qué será esto? Porque La La Land me encantó. Curioso porque mi relación con los musicales es de amor-odio. Sí. O los amo o en serio nunca más los vuelvo a ver en mi vida. Y pues esta es clara, el amor que le profesé. Eventualmente se vieron, ya luego vi las referencias de Los Paraguas de Cherburgo en La La Land. Y que revivió por La La Land, porque era una película incluso difícil de ver, ¿no? Yo me acuerdo que mi mamá decía que era su película favorita y tardamos mucho tiempo en conseguirla. Así de verdad. Ahorita hay una versión de Criterion que... Está buenísima, sí. Sí, que sí encuentras y está bastante bonita. Pero incluso por aquí en la Cineteca, Gabriel tiene una versión que de repente pide de 35 milímetros. A mí me tocó ver alguna función hace como 6 años. Wow. Bien bonita. Sí. Ok, segunda. Esa es mi primera. Mi segunda película es Fargo, de los hermanos Coen. De los Coen. Me parece espectacular su narrativa en estar perdido en este pueblo olvidado por Dios en el medio oeste en pleno invierno, donde el humor negro se va mezclando con un golpe de realidad, con Frances McDormand espectacular en el papel de la policía embarazada. Me parece increíble. Yo Fargo lo veo religiosamente cada año y cada vez le agarro una perspectiva distinta que me hace decir, wow, esta es una gran película. Y aparte, me parece espectacular cómo es la semilla para muchas otras piezas que surgen inspiradas en esta gran obra. No me voy más lejos que la misma serie de Fargo, que es espectacular, que ha tenido también. Increíble. A mí me callaron la boca cuando me dijeron que iban a hacer una serie basada en Fargo. Dije, en la vida, o sea, cruz, nunca más. Y, o sea, me volví muy fan. Me parece extraordinario el trabajo de Noah Hawley como homenaje a lo de los Coen. Buenísimo. Y la tercera creo que sí debo mencionar un documental. Mi documental favorito es Stories We Tell de Sarah Polley. Historias que contamos se traduciría en español, que me parece un muy íntimo y emocional retrato, pues, de esta historia de la realizadora como parte de esta consigna de cuestionar un poco de dónde viene, ¿no? Dentro de su ciclo familiar. Hay ahí como su figura materna que no le dicen qué pasó con ella, qué fue, empieza a indagar y descubre muchas cosas, pero nos permite cuestionar justamente lo que dice el título, cómo contamos nosotros nuestras historias y cómo esas historias que contamos nos permiten moldearnos a nosotros mismos, ¿no? Crear nuestra propia identidad. Bastante interesante y muy emotiva la película. ¿Esa en dónde se puede ver? Fíjate que no es fácil conseguir la Stories We Tell. Me parece que ya tiene más de 10 años la película. Ha de estar en DVD, Blu-ray por ahí. Pero en streaming todavía la última vez que la busqué no estaba todavía tan no fácil. Estaba. No. En la piratería, que cada vez es más difícil de piratear. Sí. Podría ser. Pero aún así siguen siendo, hay algunos títulos donde el único canal para verlas es la piratería. Sí, total, ¿no? Ese sí es el viejo confiable. El sueño de los cineastas del CUEC en su momento era tener su copia pirata en Tepito, ¿no? Lo sabes que la logré. Sí, ya lo lograste, cuando ¿no? Están ahí, sí. Pues bueno, Aaron, te agradezco muchísimo. Ojalá tuviéramos más tiempo.
Pero bueno, ya conocimos un poquito más de ti. Invitar a la gente, ya viene el Festival Documenta. Sí. Entonces invitarlos a que se acerquen al festival. Es un gran festival que además este año vienen con todo, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. A ti, Rodrigo, y a todas y todos quienes nos pusieron atención. Sí, los esperamos próximamente en el Festival Documenta del 4 al 14 de agosto. Súper. En Facebook, Instagram como Documenta MX, Documenta con Q de Querétaro. Sí, ahí síganos para que estén al pendiente de actividades, proyecciones, todo lo que vamos a tener listos. Excelente. Esperemos que esto salga antes de Documenta. Muchas gracias. Hasta luego. Corte.